Buenas tardes, soy Blanca Terrero de sexto A de Química y voy a hablar sobre la ecuación de NERF. Dentro de nuestra tabla de contenido tenemos lo que es la ecuación de NERF, quién es Walter Nernst, la expresión de la ecuación, potencial, concentración e intensidad de corriente, el cálculo de potencial en condiciones no estándar, determinación experimental del KPS, la relevancia de la ecuación de NERF en la predicción de procesos espontáneos, aplicación de ecuación de NERF a celdas electroquímicas. Como primer punto tenemos qué es lo que es la ecuación de NERF. La ecuación de NERF se utiliza frecuentemente para calcular el potencial de celda de una celda electroquímica a cualquier temperatura, presión y concentración de reactivos dadas. Esta ecuación fue introducida por el químico alemán Walter Nernst. ¿Quién fue Walter Nernst? Walter Nernst nació el 25 de junio de 1942. Fue un físico y químico alemán que ganó el Premio Nobel en Química en 1920 por las teorías sobre el cálculo de la afinidad química y como parte de la tercera ley de la termodinámica. Fue muy reconocido también en el campo de la electroquímica, incluyendo entre esos el descubrimiento de la ecuación de Nernst. La expresión de la ecuación de NERF. La ecuación de NERF es una ecuación que relaciona la capacidad de un átomo ion para captar uno o más electrones, medida que en cualquier condición con la medida en condiciones estándar puede de 298 K y una presión molar o atmosférica. En la expresión de la ecuación de NERF tenemos que el potencial de la celda es igual al potencial de la celda con condiciones estándar menos lo que es la constante universal de los gases multiplicado por la temperatura, en este caso grados Kelvin, dividido para el número de electrones transferidos en la reacción redox multiplicado por la constante de Faraday, a la vez multiplicado por el logaritmo natural por el cociente de la reacción. En este caso lo llamamos Q. El potencial, concentración e intensidad de corriente. Tenemos el primer punto, la relación entre el principio de la ley de Chatelain y la ecuación de NERF. El principio de la ley de Chatelain especifica que cuando se aumenta la concentración de los reactivos, la ecuación se desplaza a la derecha. Asimismo, aumenta la concentración de los productos se desplaza a la izquierda. La fuerza impulsadora de una reacción viene expresada por la ecuación de NERF, cuyos dos términos representan la fuerza impulsadora en condiciones estándar, y en el término Q se expresa la dependencia de las concentraciones de los reactivos. De este modo, para una reacción de A más B que da igual C más D, que el término Q se expresaría como Q es igual a la división entre CD dividido para AB. Los términos C y D expresan la concentración molar de los iones disueltos en las celdas, mientras que A y B expresan las concentraciones para los reactivos y se tienen en cuenta las mismas consideraciones que para los productos. En el ejemplo con los gases, tenemos que se desea conocer el potencial del electrodo cloro ion cloruro cuando la presión parcial del cloro gaseoso es de 2 atmósferas y la concentración del ion cloruro es de 0,002 molar. Lo primero que debemos hacer es conocer la reacción del potencial estándar. Para este caso, tenemos la siguiente reacción que aplicando la reacción de la ecuación de NERF a condiciones estándar, tenemos entonces que igual a la celda, que es igual a la celda con estándar, restando con la diferencial de reemplazado con 0,05916 dividido para la cantidad de número de electrones multiplicada por la expresión logarítmica de la división entre los productos y los reactivos. Matemáticamente, reemplazando estos valores, paso por paso llegamos al resultado final, que el resultado de la celda es de 1,528 voltios. En el potencial de la ecuación de NERF en una pila o batería, cuando se tiene una pila es importante conocer que la reacción química que ocurre dentro de la misma es una oxidación-reducción. En este modo, para calcular el potencial de reducción, se debe calcular el potencial de semirreacción del cátodo y restar el potencial de la semirreacción del ánodo. La ecuación de NERF para pilas o batería queda así, con el diferencial de potencial es igual al diferencial de potencial con condiciones estándar. Asimismo, con la ecuación de NERF restado por la constante de los gases multiplicado por la temperatura dividido por el número de electrones a la misma vez multiplicado por la constante de Faraday multiplicado por el logaritmo natural de Q, que viene a ser el reemplazo de lo que es la reacción. El diferencial del potencial de la celda es igual al diferencial, reemplazando los valores, queda el logaritmo natural de Q, donde el diferencial del potencial es el neto de la pila o batería. Y esto queda entre la resta del diferencial del cátodo con el ánodo.
En el ejemplo de una pila o batería, se tiene una pila que funciona con zinc y aluminio, cuyo potencial estándar es de 0,9 voltios y la reacción es la siguiente. Si la concentración del ion zinc más 2 en los reactivos es de 0,5 molar y la concentración del ion aluminio más 3 en los productos es 0,1 molar, ¿cuál es el potencial de la pila? Lo primero que se debe determinar es la cantidad de electrones que se mueven en la reacción. Esto se puede hacer analizando cualquiera de los elementos. Para este caso, si observamos el zinc que pasa de un estado más 2 a un estado 0, es decir, se mueven 2 moles de electrones por cada zinc. Sin embargo, como en la reacción se observa que hay 3 moles de zinc, significa que la cantidad de electrones que se mueven son 3 moles de zinc por 2 moles de electrones. Por cada mol de zinc es igual a 6 moles de electrones. Luego, se utiliza la ecuación de NER reemplazando los valores. Recuerda que cuando los elementos están en estado sólido, su concentración es igual a 1. En este caso, se obtiene que al reemplazar los valores, tenemos un resultado final sin diferencia de potenciales de 0,9108 voltios. Se observa que matemáticamente se ha hecho el reemplazo de los valores para llegar a dicho valor. En la aplicación de la ecuación de NER a las celdas electroquímicas tenemos 4 principales. En el primero tenemos lo que son las pilas galvánicas, como la pila de Daniel. La ecuación de NER permite calcular el voltaje real de la pila cuando las concentraciones de zinc más 2 y cobre más 2 no son 1 molar. Tenemos las baterías recargables, en este caso las baterías de litios. El voltaje depende de la concentración de iones de litio en los electrodos. La ecuación de NER explica por qué el voltaje cambia durante la carga y descarga. En los sensores electroquímicos, los electrodos selectivos de iones, como el electrodo de vidrio para medir pH, usan la ecuación de NER para relacionar la concentración del hidrógeno con el potencial medido. En los procesos industriales se aplica que en la optimización de celdas electrolíticas, donde controlar la concentración de especies permite mantener un voltaje adecuado y evitar pérdidas energéticas. En el siguiente punto tenemos el cálculo del potencial en condiciones no estándar. Primer paso tenemos la identificación del potencial de celda estándar y del cociente de reacción. Para aplicar la ecuación de NER, primero identifique el potencial estándar de la celda para la reacción redox dada. El potencial se puede calcular utilizando una tabla de potenciales de reducción estándar. Determine el cociente de reacción Q sustituyendo las concentraciones dadas del reactivo y productos en la expresión para Q. Segundo, sustituyendo los valores en la ecuación de NER. Sustituya los valores del potencial de la celda, la constante de los gases, la temperatura, número de electrones, ley de Faraday y Q, que es lo que es la división de la reacción, en la ecuación de NER para calcular el potencial de la celda, bajo las condiciones no estándar dadas. Utilice las unidades adecuadas para la temperatura en Kelvin. Utilice las unidades adecuadas para las temperaturas Kelvin y la concentración, normalmente molaridad o fracción molar al aplicar la ecuación de NER. El ejemplo para una reacción redox con un potencial de celda de 1,23 voltios con un número de electrones 2, temperatura 298 grados Kelvin y un valor de Q de 0,1, el potencial de la celda se calcularía de la siguiente manera. Al realizar el reemplazo en la fórmula tendremos un valor de 1,29 voltios. En la determinación experimental del KPS, cuando un sólido poco soluble del cloruro de plata se disuelve, establece el siguiente equilibrio con la siguiente reacción. En la ecuación de NER permite relacionar el potencial de un electrodo con las actividades de los iones de solución. Aplicada a la par, el cloruro de plata dividido para plata, el potencial depende de A de cloruro midiendo una celda de concentración con 2 electrodos. Donde plata se divide por el cloruro de plata, se obtiene A de cloruro del sistema estructurado y por ende el KPS del sólido. En los ejemplos prácticos de las ecuaciones de NER. En los ejemplos prácticos de las ecuaciones de NER tenemos la producción industrial de cloro mediante la electrólisis de cloruro de sodio, donde la ecuación de NER ayuda a optimizar el proceso energético y el uso de la ecuación para predecir el potencial de un electrodo de cloruro de plata. En la producción industrial de cloro tenemos en el caso la electrólisis de una disolución de cloruro de sodio para producir cloro gaseoso, donde tenemos la siguiente reacción.
tono. La ecuación de Nernst permite calcular cómo las variaciones en las concentraciones de reactivos y productos afectan la energía necesaria para la reacción, ayudando a optimizar la producción de cloro en la industria. En la relevancia de la ecuación de Nernst en la predicción de procesos espontáneos, tenemos dos puntos. En el primero, lo que es la predicción de reacciones redox espontánea, el cambio de energía libre de Gibbs y espontaneidad. Se produce una reacción redox espontánea cuando el cambio de energía libre de Gibbs es negativo. Esto corresponde a un potencial celular positivo, donde es mayor que cero, según lo calculado mediante la ecuación de Nernst, debido a la relación del diferencial de G, que es igual a menos NFE. Cambio de energía libre de Gibbs y espontaneidad. Si el potencial de la celda calculado es positivo de E mayor a 0, la reacción de redox procederá espontáneamente en la dirección directa, como se indica a continuación. La oxidación se produce en el ánodo y la reducción en el cátodo. Si el potencial de la celda calculado es negativo, E menor a 0, la reacción redox procederá espontáneamente en la dirección inversa. La reducción se produce en el ánodo y en la oxidación en el cátodo. Aquí está mi bibliografía como referencia de lo que fue el trabajo de la consulta y como todo, no olvidar que se agradece la debida atención. Muchas gracias.